y amén. Vamos a modo de introducción al libro de Proverbios, la Biblia de las Américas, capítulo 3, versículo 33. En esta tarde el Señor nos quiere dar un mensaje, yo creo que no tan difícil de entender, pero preciso. Proverbios capítulo 3, verso 33, la Biblia de las Américas dice: la maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿no? Porque acá dice la maldición del Señor. No está hablando de maldición del diablo, del enemigo, sino dice la maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. Y en esta tarde el Señor hablaba a mi corazón acerca de esto, ¿no? Acerca de nuestra morada, de nuestras casas. Y la palabra del Señor hoy va orientada en ese sentido, a la bendición y la maldición en los hogares, y tanto en hogares como en la iglesia, y tanto en hogares como en la iglesia como en nosotros mismos, porque nosotros también somos templos. Salmos capítulo 5, versículo 12, vamos a leer también en la Biblia de las Américas. Salmos 5:12 dice: porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Es una bendición, ¿no? Porque dice que el Señor es quien bendice, pero bendice al justo. Y dice que el justo es rodeado como un escudo. Dice, lo rodeas de tu favor, del favor del Señor. Y yo quiero tener ese favor. Yo quiero tener el favor del Señor y tener un escudo a mi alrededor. Pero para eso, dice la palabra del Señor, que tenemos que ser justos. Leímos recién en Proverbios capítulo 3, verso 33, que la maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero la bendición sobre los justos. Y tenemos que entrar en esta categoría. No puede haber en nuestro corazón, en nuestras casas, cosas que contaminen. La palabra del día de hoy, si tenemos el título, vamos a ponerlo, es la amada que purifica su hogar. Dice que hay bendición del Señor para los hogares de los justos, pero ojo, porque también hay maldición sobre aquellos hogares que en la morada hay algo que no proviene del Señor. Y de eso me hablaba el Señor y quería compartirles en esta tarde. La amada somos nosotros, somos vos y yo, somos la iglesia. Y la amada tiene que purificar su hogar. A eso nos llama el Señor. Obviamente que ninguna casa está 24/7 limpia, ¿o no? La casa se ensucia, lo sabemos, pero tenemos que continuamente estar limpiándola. Lo mismo pasa con nuestros corazones. Y la casa de la amada tiene que estar purificada. Vamos a la Biblia de las Américas a iniciar con esta palabra en Josué capítulo 6, verso 16. Acá vemos que el pueblo de Israel se encontraba frente a una batalla en Jericó. La palabra del Señor dice que lo que le ocurrió al pueblo de Israel es ejemplo para nosotros, así que tomemos como ejemplo todo lo que vamos a hablar en esta tarde, porque vamos a hablar acerca del pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel había enfrentado a este gigante, ¿no? Porque era un gigante Jericó. Jericó era una ciudad que estaba amurallada. Todos conocemos la historia, que dice que el Señor les dijo que la rodeen, que la rodeen, que vayan en silencio y que al séptimo día se produzca ese estruendo, ¿verdad? Y de esa manera iban a tener una gran victoria. Nos encontramos en Josué capítulo 6, verso 16 y dice: y sucedió que la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritad, porque el Señor os ha dado la ciudad. Y la ciudad será dedicada al anatema. Prestemos atención a esto. Ella y todo lo que hay en ella
pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Hasta ahí vamos a leer. Acá vamos a leer también el versículo 27, un poquito más adelante. Dice, y el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Es tremendo porque Josué se encontraba liderando en ese momento al pueblo de Israel y se encuentran frente a Jericó. El Señor les da una victoria tremenda. Dice acá en el verso 27 que el Señor estaba con Josué y que su fama se extendió por toda la tierra. Y es tremendo porque yo pensaba y meditaba que todo venía bien en la vida de Josué. Dice que el Señor lo estaba engrandeciendo, el Señor estaba con él y le dio una de las victorias más grandes que tuvo el pueblo, la victoria frente a Jericó. Pero es tremendo porque acá hay un dato importante que leímos. Dice que el Señor les dio la ciudad y que la ciudad era dedicada al anatema. Prestemos atención a eso. Y vayamos a luego de esta victoria. Luego de esta victoria en Josué capítulo 7, versículo 1 vamos a leer, vemos que hubo una derrota en el pueblo. El pueblo venía de la victoria más grande que podía tener y de repente se encuentra frente a una derrota. ¿Y por qué? Se encuentra frente a una derrota por el pecado de Acán. Josué capítulo 7, verso 1 dice, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema. ¿Qué leímos recién? Que Jericó era una ciudad dedicada al anatema. Y dice, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Tremendo. Vemos cómo el pueblo fue derrotado en Jai. Y Jai era muy pequeña comparada con Jericó. Y esto fue tremendo, ¿no? Porque Josué, yo me lo imagino, ¿no? En ese momento, dice, ¿cómo puede ser esto que nos derroten? ¿Cómo puede ser que venimos de derrotar grandemente a Jericó? El Señor está conmigo y llego a esta tierra, el paso siguiente como diciendo, ¿cuál es? Esto, bueno, esto lo tengo que vencer como el de Taquito, ¿no? Como ese club grande que se encuentra frente a un club pequeño y dice, listo, a este le gano. Y se encuentra con una gran sorpresa. Bueno, esto le pasó a Josué y a todo el pueblo. Pero no sabían que era por el pecado de Acán. Acá dice que el Señor, antes de vencer a Jericó, les dijo, venzan esta ciudad, yo estoy con ustedes, pero no tomen nada de Jericó, porque es dedicada al anatema. Esa ciudad va a ser contaminada, está dedicada al enemigo. Y no había que tomar nada, mas Acán dice que desobedeció y le fue infiel al Señor. Y al pueblo también, porque esto trajo consecuencias al pueblo. Y yo meditaba acerca de esto. Cuando en una casa, cuando en una congregación pasan cosas, quizás no es por culpa de todos, sino también por culpa de uno. Y muchas veces en un hogar basta con que una persona se deje usar por el enemigo y traiga maldición a ese hogar. Recién dijimos que el Señor bendice a los hogares de los justos, pero cuando traemos cosas que al Señor no les agradan al hogar, va a haber una consecuencia mala. Vamos al verso 10 y del 10 al 13, en el mismo capítulo 7 de Josué. Entonces Josué, frente a esta derrota, ¿qué va a hacer? ¿Qué hacemos cuando vos y yo, cuando nos va mal, cuando nos pasa algo? Vamos a orar. O deberíamos, ¿no? Decirle al que está al lado tuyo. ¿Vas a orar? ¿Vas a preguntarle al Señor? Dice, y el Señor dijo a Josué, levántate. Acá encontramos que Josué se arrodilló a orar, a preguntarle al Señor, ¿qué pasó acá? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estuviste con nosotros? Y fuimos derrotados. Y el Señor le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Y dice, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené.
y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden, pues, los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espada delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyas las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Levántate, consagra al pueblo y di, consagrados para mañana, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites el anatema de en medio de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos está hablando en esta tarde acerca de esta palabra. Lo mismo que le pasó al pueblo nos puede pasar a nosotros. El Señor me dijo a mi corazón y hoy se los está diciendo a ustedes en esta tarde. ¿Cuál es el anatema que hay en tu casa? ¿Qué es aquello que no le agrada al Señor que tenemos en nuestro hogar, en el pueblo del Señor? Y quizás el creyente dice, no, mi casa está llena de cuadritos, de versículos, de santa, pura. Tengo la Virgen también. No. Hay cosas que son consagradas al enemigo que las traemos a nuestro hogar. Y eso contamina el hogar. Dice acá que todo el pueblo de Israel tuvo una derrota por causa de una familia, de un personaje. Y es tremendo porque un dato que no tenemos que dejar pasar es que vimos en el versículo 1 del capítulo 7 que este personaje, Acán, dice que pertenecía a la tribu de Judá. Dice que la tribu de Judá eran aquellos que iban primeros a la batalla, juntos con los de Rubén. Y dice que ellos iban adelante en la batalla. Y hoy por hoy nosotros en la casa del Señor tenemos a Judá, que es la alabanza, porque significa alabanza Judá. Y ponete a pensar, si hay alguien de nosotros, porque yo también pertenezco al grupo de la alabanza, si hay alguien de nosotros que tiene un anatema, que tiene algo que al Señor no le agrada, que trae contaminación a su corazón o a su hogar, trae contaminación también a la casa del Señor. Y ese anatema en Judá hace que toda la alabanza se caiga, hace que las batallas se pierdan. Es importantísimo porque en medio de la alabanza el Señor pelea por nosotros, pelea por sus hijos. Y es importante que nosotros, como hijos del Señor, de la tribu de Judá, le alabemos al Señor, pero con las ropas limpias. Decirle al que está a tu lado, tenemos que ser efectivos en la alabanza. Ahora, de los versículos más adelante que leímos recién, el mensaje era: levántate, consagra al pueblo y di consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel, hay anatema en medio de ti, oh Israel. Y dice, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites el anatema en medio de vosotros. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo hacer frente a mis enemigos? ¿Por qué no puedo superar tal o cual cosa? ¿Por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué me estanco? Tenemos que revisar en nuestras casas, en nuestras vidas, qué es lo que está interrumpiendo con la bendición del Señor. ¿Por qué no hay victoria en el pueblo? Porque hay anatema en medio del pueblo. Y quizás suene feo o suene como a modo de reto, pero no, nada que ver. El Señor nos está hablando y nos quiere perfeccionar. Dijimos que la amada tiene que purificar su hogar, tiene que limpiar su casa. Y esto es parte del proceso. Esto es parte del proceso. Hay cosas que nos tienen atados. Vamos al diccionario Strong. Si querés lo buscamos, si no, no hay problema, o si no, anotalo. La palabra anatema, H2764. Búscalo y anotátelo. Anatema, H2764. Dice, físicamente, como encerrar en una red, bien sea literalmente o figurativamente. Por lo general, objeto condenado, dice. Y acá hay algunas palabras que también significan anatema: armar, consagrar, cosa dedicada, red y maldición.
Es tremendo. Acá lo encontramos. Acá dice físicamente como encerrar en una red, bien sea literalmente o figurativamente. Imagínate, si estamos envueltos en una red que no podemos salir, eso es un anatema. Quizás recién leíamos y decíamos, bueno, anatema, sí, el pueblo de Israel tomó cosas consagradas, ídolos de esa ciudad, pero yo hoy en día, ¿cómo puede ser que tenga un anatema? Pero anatema es como estar atrapado en una red, sea literal o figurativamente. Yo quiero que mientras estemos conversando y leyendo la palabra del Señor, pensemos cada uno de nosotros qué es aquello que nos tiene atados, qué es aquella red que nos tiene presos, oprimidos. Y el Señor hoy va a traer a luz qué es lo que hay en el pueblo del Señor, en cada casa, para que haya libertad, porque el Señor quiere que seamos un pueblo libre. Dice, por lo general, objeto condenado. Dice consagrar, cosa dedicada, red, maldición. Vemos que pueden ser cosas figurativas o materiales también. Vemos que para hoy, para nosotros, un anatema puede ser algo consagrado, un objeto consagrado. ¿Cuántas veces hay cosas que tenemos en nuestros hogares que son puntos de contacto, y nuestro pastor lo ha predicado un montón de veces, con el mundo espiritual, que son cosas consagradas al enemigo que hemos traído o que se nos han regalado y las tenemos ahí y decimos, bueno, sí, esto no es tan bueno, pero me lo regaló mi mamá, me lo regaló mi abuela. Lo tengo guardado porque le tengo un aprecio a aquella persona que me lo dio. Y sin querer estamos trayendo anatemas a nuestros hogares. Estamos trayendo contaminación a nuestros hogares. ¿Qué es lo que dejamos entrar a nuestros hogares? Me decía el Señor hoy. Dice la palabra, Josué capítulo, la Biblia de las Américas, Josué capítulo 6, verso 18. Esto se lo dijo el Señor a Josué antes de conquistar a Jericó. Se lo advirtió. Dice, pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codicies y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Es tremendo. Sin quererlo, muchas veces podemos estar trayendo contaminación, maldición a nuestros hogares y por ende también a nuestra familia y por ende también a nuestra iglesia. Y esto es tremendo porque tenemos que meditarlo, pensarlo. Yo meditaba, ¿no? ¿Qué puertas abiertas podemos dejarle al enemigo para que tenga autoridad para entrar en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras propias vidas? ¿Qué es lo que dejamos entrar? Y muchas veces no somos nosotros mismos, sino que es alguien de nuestro hogar también. Tenemos que meditar en esta tarde qué es lo que nosotros pudimos haber traído, qué es lo que nosotros pudimos haber dejado en nuestro hogar que contaminó, que trae contaminación, o qué es lo que trajo alguien de nuestro hogar también. Porque acá dice que Josué estaba bien delante de la presencia del Señor. Josué estaba en su mejor momento, se podría decir, pero alguien del pueblo, alguien que estaba allí, que era de la tribu de Judá, por ese alguien entró la contaminación. Es tremendo, no vamos a desarrollar más porque terminó mal Acán. Acán terminó mal porque en aquel entonces era tremendo el castigo para aquel en que se encontraba este tipo de contaminación. Pero el Señor tiene misericordia y nos habla a nosotros hoy en día y nos advierte. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a otra historia muy importante, que es la historia de Jacob. Vamos en la Reina Valera 1960 a Génesis capítulo 31, verso 17 al 19 vamos a leer. Dice que Jacob estaba cansado de su suegro. ¿Y qué suegro se había echado Jacob? Tremendo. Jacob era alguien que estaba oprimido por Labán. Era alguien que cayó en esa casa, empezó a trabajar por su amada, fue timado, fue engañado, le entregaron a Lea, tuvo que volver a trabajar otros 7 años más
y tuvo que trabajar, ya llevamos 14 años de trabajo, tuvo que trabajar otros 6 años más, 20 en total, por todo aquel ganado que también tenía. Este suegro lo tenía oprimido, porque lo tenía allí trabajando para él, sacándole provecho y lo tenía engañado. Y Jacob se cansó y dijo, voy a volver con mi padre. Y acá vemos, nos encontramos, nos situamos en esa parte de la historia, en Génesis 31, verso 17, dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel, ¿qué hizo Raquel? La mujer de Jacob. Dice que hurtó los ídolos de su padre. Acá vemos cómo Jacob, que también era una persona que se encontraba bien, pero encontramos que su mujer roba los ídolos de su padre y se los lleva consigo. Ahora luego vamos al verso 30 al 35, vamos a leer, dice que Labán, dice que había salido a trasquilar las ovejas y en ese momento aprovecharon para huir. Cuando él llega, me lo imagino, habrá pegado un salto como hasta por acá arriba y dijo, ¿dónde están mis hijas? ¿Dónde están mis nietos? ¿Dónde está el ganado? ¿Y dónde están mis ídolos también? Entonces se fue a buscarlo, dice el verso 30, y ya que te ibas, le está hablando su suegro a él, y dice, ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Y respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por la fuerza tus hijas. Pero ojo, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva, dijo Jacob, porque él estaba limpio, él sabía que él no había quitado los dioses, pero no sabía que su mujer los había tomado. Y dice, delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entonces entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló a los dioses. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Ahí estaba cerquita de obtenerlos, pero ¿qué pasó? Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Mirá lo que hizo esta muchacha. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló a los ídolos. Mirá qué bandida esta Raquel. Utilizó una artimaña de hace mucho, ¿no? Que se utiliza para un montón de mentiras. Le dijo, estoy con el período. Le dijo, no me puedo levantar. Pero estaba escondiendo los ídolos de su padre. Y esto es tremendo porque ella lo que estaba haciendo era traer anatema a su casa, a su tienda, a su hogar, a su familia. Y yo meditaba, ¿no? Pobre, obviamente, las mujeres, no todo es culpa de las mujeres que se traen los ídolos de sus padres, porque también pasa con los hombres. ¿Qué pasa cuando traemos cosas de nuestros padres a nuestros hogares? Y cosas que no son de bendición, porque muchos de nosotros quizás no teníamos padres creyentes. Y hay cosas que son tan fuertes que en la niñez marcan a los hijos y no las pueden soltar. Pero esto trae maldición a los hogares. Fíjate, vamos a Génesis 35, verso 16, en la Reina Valera 1960. ¿Qué es lo que pasó luego de esto? Génesis 35, 16. ¿Qué dijimos
que dijo Jacob cuando fue increpado por su suegro. Dijo, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Génesis 35:16 dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el medio del camino de Efrata, la cual es Belén. Tremendo. Acá se cumplió la palabra que salió de la boca de Jacob sin saberlo. Es tremendo porque un jefe de hogar, una cabeza de hogar tiene poder en sus palabras. Y es tremendo porque tiene que saber qué es lo que está pasando en su hogar. No vaya a ser que a través de sus palabras maldiga a su propia familia, a su propio hogar. Acá dice que él dijo, porque él no sabía lo que había hecho su mujer, que se muera aquel que haya tomado tus dioses. Y esta palabra se cumplió, porque no hubo luz en esa casa. Decirle al que está a tu lado, tiene que haber luz en las casas. El Señor quería bendecir a Jacob, pero vos fíjate cómo interferían los dioses. Dice que Dios tenía preparado en Betel algo especial para él y para todo el pueblo. Vamos a leerlo, Génesis 35, verso 1 al 3. Dice, entonces dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, acá le vino luz de parte del Señor a Jacob, y les dijo, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos, dice el Señor, y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y quien ha estado conmigo en el camino por donde he andado. ¿Cuántos dicen amén? Dice que en Betel se encontró con el Señor, Jacob. Y vos y yo vamos a ser bendecidos también, nos vamos a encontrar con el Señor. Pero antes debemos hacer lo que hizo Jacob. Dijo, quitad a los suyos, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros. Purificaos y mudaos los vestidos. Levantémonos. Y si hay alguien en esta tarde que se siente identificado con esta palabra, tomémosla. Levantémonos si estamos caídos. Limpiemos nuestras vestiduras. Apartemos todos los dioses extranjeros que pueden haber en nuestro corazón. Vamos a Primera de Pedro, la Biblia de las Américas, capítulo 1, versículo 18 y 19. Es tremendo porque muchas veces cometemos el error de traer, como hizo Raquel, de nuestros padres cosas que nos hacen mal. Pedro, en esta oportunidad, dijo que muchas veces heredamos de nuestros padres cosas que son vanas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de quién, de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es tremendo porque no fuimos redimidos por cosas vanas que nos enseñaron en nuestras casas paternas, sino que fuimos redimidos por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Y por esa sangre somos libres de toda atadura, de toda maldición que se nos ha impartido aún desde la niñez. Vamos a Números capítulo 30, en la Biblia de las Américas, versículo 1 al 8 vamos a leer. Porque es importante que sepamos que hay autoridad en una cabeza de hogar. Acá la palabra en Números
estaba hablando el Señor al pueblo de Israel y le estaba dando preceptos, normas que hoy para nosotros son también importantes porque son principios que están establecidos en la palabra del Señor. Números 30, versículo 1 dice en la Biblia de las Américas: entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Tenemos que ser hombres de palabra. Dice asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud, estando en la casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación que se ha impuesto será firme. Pero atentos a lo que dice acá. Pero si su padre se lo prohíbe, el día en que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Y dice, el Señor la perdonará porque su padre se lo prohibió. Mas si se casa, mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con la que se ha atado, pues fíjate, nos podemos atar con una promesa. Dice, y su marido se entera de ello y no le dice nada en el día que lo oye, entonces su voto permanecerá firme y las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con la que se ha comprometido, y el Señor la perdonará. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo porque vemos leyes, vemos ordenanzas acá en el Antiguo Testamento que nos sirven para hoy en día, porque también son cosas que están presentes hoy en día espiritualmente. Son principios que siguen funcionando de la misma manera. Acá el Señor estaba estableciendo una autoridad en los padres y en las cabezas de hogar. Hoy en día no quiere decir que también únicamente sea un marido para ser cabeza de hogar. Hay casas que están con mujeres solteras, con mujeres viudas, y ellas están cumpliendo la función también de cabeza de hogar. Entonces, como cabeza de hogar, tenemos autoridad de parte del Señor para anular votos insensatos, promesas insensatas. También nuestro pastor tiene autoridad para anular cosas y votos insensatos. Si hoy se nos viene a nuestra mente una promesa insensata que hemos hecho en un tiempo que no hemos tenido revelación de lo que estábamos haciendo, una promesa, un voto que hemos hecho fuera del Señor o aún estando en el Señor, pidámosle al Señor, acerquémonos a aquella autoridad que tenemos por encima nuestro. Si somos padres de familia, acerquémonos a nuestra autoridad espiritual también, a nuestro pastor, acerquémonos al Señor. Si las mujeres tienen maridos y reconocen también autoridad allí y se dan cuenta de que han traído anatema, han traído algo que no le ha agradado al Señor, acérquense a sus maridos y oren. Y desechen esto porque el Señor quiere traer libertad a los hogares. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver algunos ejemplos para ir avanzando de algunos posibles anatemas hoy en día. Vamos a Hechos capítulo 19, verso 18 al 20. Acá encontramos libros consagrados, libros que contenían contenidos de brujería en esta oportunidad, pero eran anatema también. Hechos 19, versículo 18 dice, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Acá había luz, acá había libertad, y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Nosotros creímos, venimos a la casa del Señor y tenemos que confesar y declarar las cosas que practicamos, que no le agradan al Señor. Y dice que muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 piezas de plata.
Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate que eran cosas preciadas, eran libros preciados, pero aquellas personas que creían en el Señor, que se entregaban al Señor, dice que declaraban lo que tenían, que en este caso esos libros estaban siendo fuente de contaminación para sus vidas. Y dice que los quemaron, los prendieron fuego y cortaron con esas maldiciones. Y muchas veces pueden ser libros, hasta un simple libro que tengamos en nuestro hogar, que esté trayendo contaminación a nuestro hogar. Y es tremendo, y volvemos a repetir, quizás es algo que tenga un aprecio para nosotros, que le tengamos aprecio porque nos lo dio tal o cual persona. Pero fíjate que acabamos de leer en la palabra del Señor que hasta de nuestros mismos padres hemos recibido cosas que no provenían del Señor, cuanto más de conocidos o de familiares o de amigos. Así que atentos con las cosas que traemos a nuestra casa. Puede ser algo valioso, pero fíjate que esta gente no puso oposición. Dice que lo quemaron. Y eran cosas que valían mucho dinero. Vamos a Deuteronomio capítulo 13, 17, en la Biblia de las Américas. Capítulo 13, versículo 17. Puede ser algo en nuestra mano. Dice, y nada de lo dedicado al anatema quedará. ¿Cuántos dicen amén? Nada quedará en tu mano para que el Señor se aparte del ardor de su ira y sea misericordioso contigo, y tenga compasión de ti y te multiplique tal como Él juró a tus padres, porque escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, dice el Señor, y haciendo lo que es justo delante de los ojos del Señor. Si nosotros escuchamos hoy al Señor, vamos a hacer lo justo delante de los ojos del Señor y vamos a guardar sus mandamientos. Pero dice que nada dedicado al anatema tiene que quedar en nuestra mano. Nada que esté en nuestras manos, literalmente o figurativamente, tiene que ser consagrado al anatema. Quizás algo literal, un anillo, una pulsera, algo en nuestra mano, algo que llevamos en nuestra mano. Y quizás nos ponemos a pensar y decimos, ay, mirá, este anillo me lo regaló ese novio que yo tuve, ¿no? Y se guarda. ¿Cuántas joyas, cuántas cadenitas, cuántas aros? Dice que muchas cosas pueden ser consagradas. Y no necesariamente tiene que ser algo que sea consagrado literalmente, que haya sido parte de un acto o de un ritual de consagramiento al enemigo, sino que dice que la palabra, recién lo vimos en el diccionario Strong, la palabra anatema también es red, es algo que nos tiene atrapados. Y muchas veces, ¿cuántas veces pasa esto? Que hay relaciones sentimentales que nos tienen atrapados. Hay situaciones en las que el enemigo utiliza personas que te atan sentimentalmente. Y quizás esa persona tiene un fragmento de tu corazón todavía allí. Quizás ya no la viste más, quizás hasta rehiciste tu vida, pero hay algo allí. Tenés guardado, quizás ahí en un lugar donde nadie sabe, donde tu marido, donde tu esposa, donde tus hijos no saben, algo que me regaló aquella persona. Y eso está siendo un punto de contacto espiritualmente en ese lazo. Y aún nos tiene atados. ¿Cuántas veces esas cosas se interponen en nosotros y cada tanto decimos, ay, mirá, me acuerdo de aquella persona o de aquel, cómo sería mi vida, ¿no? Con ella o con él. Y ahí entra el enemigo y trae división a nuestro hogar y trae pensamientos que no provienen del Señor. El Señor nos quiere libres en lo sentimental y en toda área de nuestra vida. No podemos rehacer nuestra vida si tenemos lazos que nos atan a vida anterior. Tenemos que abandonar todo aquello que nos ate, toda cosa que esté en nuestra mano, desechémosla. Vamos a Gálatas, en la Biblia de las Américas, capítulo 1, versículo 8.
Ojo y atento acá, porque si no se predica la sana doctrina, también puede ser anatema. Y esto es tremendo. Gálatas 1, 8 y 9 dice, pero si aún nosotros o un ángel, estaba hablando Pablo a los Gálatas, si aún nosotros o un ángel del cielo los anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, lo dice por segunda vez, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces muchos cristianos dice que se apartan del Señor, muchas veces se van de la casa del Señor, han recibido la sana doctrina y se pierden y caen en lugares en donde no se les predica la sana doctrina, se les predica otro evangelio contrario. Cuando alguien te predica otro evangelio contrario, está plantando anatema en tu corazón, está plantando anatema en tu vida. Entonces, atentos a esto, si antes de conocer la palabra del Señor, la verdad en la palabra del Señor, recibimos doctrinas erróneas, pidámosle al Señor que nos libere de eso, de esas ataduras en nuestra mente y en nuestro corazón, porque dice que las palabras de un siervo del Señor son como clavos hincados en el corazón de la gente. Y si esas palabras vienen con contaminación, traen contaminación a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo también. Entonces apartémonos de falsas enseñanzas y pidámosle al Señor que siempre traiga sana doctrina a nuestro corazón, a nuestra mente. Y de esa manera vamos a estar lejos de este tipo de contaminación también. Vamos a ver otra contaminación. Primera de Samuel, capítulo 15. Seguimos en la Biblia de las Américas, verso 21 al 23. Acá vemos que pueden haber ofrendas anatema. Y es tremendo, porque ¿con qué nos acercamos delante del Señor también? Pensémoslo. Primera de Samuel 15, 21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema. Ay, Dios mío. Pero sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Mirá vos qué tremendo, el pueblo del Señor había tomado lo mejor del botín, pero era un botín que estaba contaminado. Y ese botín lo quería ofrecer como sacrificio al Señor. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas eran palabras dichas por Samuel a Saúl, al rey Saúl, después de que derrotó a Amalek y tomó el botín, parecido a lo que hablábamos recién de Jericó. Dice que Saúl tenía que ir y derrotar a Amalek y no tenía que quedar nada, no tenían que tomar nada. Sin embargo, ellos tomaron cosas de allí que estaban contaminadas y se la querían ofrecer al Señor encima. Y yo me ponía a pensar cuántas veces nosotros, porque también esto tiene que ver con el trabajo, porque la palabra Amalek, anotalo si querés, en el diccionario Strong es H5998. ¿Y sabés lo que significa? Laborar, hacer gran esfuerzo, trabajar arduamente y con fastidio, afanarse, fatigarse y trabajar. Amalek, esa ciudad, ese pueblo que fue derrotado, tiene que ver con nuestro trabajo en el día de hoy. Y si nuestro trabajo está siendo algo que nos hace afanarse, algo que trae fastidio, algo que nos hace apartar de la búsqueda del Señor, puede ser que se contamine el producto de ese trabajo también, la ganancia de ese trabajo también. Si el trabajo es todo para nosotros,
si ocupa el primer lugar en nuestro corazón, también desplaza al Señor. Y puede ser contaminación y puede ser que el producto de ese trabajo esté contaminado y se lo traigamos a la casa del Señor. Vos fijate cuántas cosas influyen en una ofrenda a Dios. No es simplemente traer un billete delante de la presencia del Señor acá y lo dejo acá y listo. Cumplí, no. El Señor es celoso de lo que hacemos para Él. Y se fija hasta de cómo obtenemos lo que le traemos a Él. Ni hablar si ese dinero es sucio, es un dinero que vino a nuestra mano por un medio que no es legal o por algo que está contaminado. Ni hablar de eso. Se transforma en algo que para el Señor no tiene valor, en algo que es anatema y nos contamina a nosotros también. Pidámosle al Señor que nos dé la bendición de tener trabajos que no nos hagan caer en esto, porque dice que Amalek, dice que era opresión, dice que era hacer gran esfuerzo, trabajar arduamente con fastidio. Mirá vos, dice, afanarse, fatigarse, trabajar. ¿De qué nos sirve fatigarnos si estamos trabajando y lo único que traemos es esfuerzo y carga a nuestra vida? Y ese dinero que estamos ganando no nos sirve para agradar al Señor tampoco. Así que tengamos en cuenta esto también. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, verso 26 en la Biblia de las Américas. La pregunta es, ¿qué traemos a nuestras casas? Dice la palabra, y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Yo no sé qué es lo que pasa por tu mente, por tu corazón cuando leemos esto, pero guardémoslo para nosotros. En todo caso, si es algo que tenemos que cortar, como lo leímos recién, acerquémonos a nuestra autoridad espiritual. Pero ¿qué traemos a nuestras casas? Dice la palabra que no traigamos cosa abominable a nuestra casa. Pues vamos a contaminar, vamos a traer anatema a nuestro hogar. Yo pensaba, ¿no? Hasta en las pequeñeces. Como, por ejemplo, si tenés hijos, ¿qué es lo que están viendo tus hijos? ¿Qué es lo que miran? Hoy en día las pantallas ministran. Hoy en día el enemigo utiliza un montón las redes sociales, utiliza un montón las plataformas para hablarnos a nosotros y también a nuestros hijos. Estemos atentos a qué es lo que entra, porque es una forma de abrirle una puerta al enemigo también. ¿Qué es lo que miran nuestros hijos? ¿Qué es lo que miramos nosotros? Si nosotros estamos mirando algo en nuestra televisión y nuestro hijo está al lado, si estamos mirando algo que al Señor no le agrada, algo que es contaminante, esa contaminación es para nosotros y también para el que está a nuestro lado, para nuestro hijo. Mismo si están muchas veces nuestros hijos, los dejamos ahí con el celular, con la tablet, toma, no me molestes. Y se pasan horas mirando, horas y horas. Y hoy en día, ¿por qué pasa eso? Porque el enemigo está contaminando a las generaciones que vienen desde pequeños para ganar trabajo, para ganar tiempo. Sabe el enemigo que le queda poco tiempo y cuanto más contamine los hogares, mejor. Si un hijo está contaminado, trae contaminación al hogar. Hay un plan de Dios con su pueblo y lo vamos a ver en Zacarías capítulo 14, verso 11, en la Nueva Traducción Viviente, si podemos. La palabra del Señor nos dice, Zacarías 14, 11, en Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces Jerusalén, nosotros por fin a salvo, dice la palabra, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una promesa para vos y para mí. Dice la palabra del Señor que nosotros nunca más seremos maldecidos ni destruidos. La palabra maldecida en el original es la misma que anatema. Significan lo mismo. En el original es anatema. Entonces hay maldición
que se va a ir porque el Señor nos quiere liberar. Dice, por fin estaremos a salvo si dejamos que el Señor nos limpie, si traemos luz a nuestra vida. Dice que nunca más seremos maldecidos ni destruidos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Quiero invitar a mis hermanas que se acerquen al teclado para ir cerrando. Vamos a Santiago, vamos a la Biblia de las Américas, capítulo 1, verso 21 al 25. Vamos a leer. Tenemos que recibir la palabra del Señor. Quizás nos suene chocante, quizás la palabra nos confronte, pero el Señor nos habla por amor. Dice la palabra, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, dice la palabra, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que se mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de la clase de persona que es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y pertenece a ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ser bienaventurados en lo que hacemos porque oímos la palabra del Señor y la aceptamos con humildad. Ponete de pie allí donde estás, vamos a orar por esta palabra. Y vamos a Efesios capítulo 5, verso 26. Dios está preparando una iglesia, Dios está preparando a una amada y la quiere limpia, la quiere con una casa ordenada. Efesios capítulo 5, verso 26 dice que el Señor está preparando a la amada para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El Señor en esta tarde quiere una amada que purifica su hogar. Cerrá tus ojos, Padre amado, Padre eterno, Padre celestial. En esta tarde recibimos tu llamado, Señor amado. En esta tarde oímos tu voz que nos pone en alerta. En esta tarde recibimos tu palabra y la tomamos para ponerla por obra, Señor amado. Queremos seguir con ese proceso en el cual nos estás limpiando y purificando por el agua de tu palabra, Padre. Y en esta tarde te pedimos perdón por todo pecado que hayamos cometido, por todo anatema que hayamos dejado entrar a nuestro corazón y a nuestras casas, Padre amado. Te pido que traigas luz sobre tu pueblo en esta tarde, Señor amado, y que le reveles dónde está escondido aquello que trae contaminación a su casa, a su hogar, a su vida, Padre amado. Y te pido que le des luz y que traigas libertad, Padre amado. En esta tarde tomamos la decisión de desechar todo aquello que contamina nuestro corazón, todo aquello que contamina nuestra alma, todo aquello que contamina nuestro corazón, nuestra mente, lo que contamina nuestro hogar. El Señor quiere que seas libre, hermano. En esta tarde ponete en comunión con Él y habla con Él. Si no sabes qué es aquello que te está contaminando, pedile revelación al Señor. Y el Señor te va a hablar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor amado. Te pedimos que nunca nos apartes de tu sana doctrina, que siempre nos hables y nos lleves hacia adelante, Padre amado. Que cada vez que nos acerquemos a tu palabra sea un paso más hacia esa purificación, hacia esa perfección. Dice tu palabra y comenzamos hablando que va a haber bendición para los justos. Y en esta tarde queremos ser justificados una vez más por tu palabra, Padre amado.
Te pedimos que nos ayudes, que estés con nosotros y que esta palabra se nos cale profundo en nuestro corazón, Señor amado, y que nunca caigamos en este error, Padre. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.